They say, oh my God, I see the way you shine. Hola alumnos, ¿cómo están? Soy González Marcela y junto a mis compañeras Camila Ror y Dayana Tataren una vez más estaremos trabajando junto a ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la hidrografía de Argentina. ¿Pero qué es la hidrografía? La hidrografía es una rama de la geografía que consiste en la descripción y el estudio sistemático de los cuerpos de agua, especialmente de los cursos hídricos continentales, como ser las aguas subterráneas, lagos, humedales, ríos, entre otros. El lago es una extensión de agua dulce que se encuentra separada del mar. Se diferencia de los ríos porque estos delinean un curso que en general desemboca en mares. Una laguna es una acumulación de agua de una profundidad menor a la de un lago. Por lo general son aguas dulces y dan una variada flora y fauna. Argentina posee en su territorio más de 400 lagos, algunos de los cuales comparte con Chile. Las lagunas son la Laguna Mar Chiquita, Lago Argentino, Lago Viedma, Lago Buenos Aires. De acuerdo con la Convención de los Humedales de Importancia Internacional, conocida como Ramsar, define a los humedales como las extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros. Los humedales cubren un área aproximada de 600.000 kilómetros cuadrados, algo más del 20% de la superficie de Argentina. Los de mayor extensión están ubicados en el noreste del país, en la región mesopotámica y las llanuras chaqueña y pampeanas. Por ejemplo, los esteros de Liberá. Las aguas subterráneas están contenidas en la roca madre, el suelo y el regolito, los espacios vacíos y las grietas de las formaciones rocosas. Varios de los más importantes sistemas de agua subterránea en Argentina son acuíferos transfronterizos, como el acuífero Guaraní, un extenso reservorio compartido con Brasil, Uruguay y Paraguay, o el sistema Tobairendá-Tarijeño, cuyo mayor volumen se encuentra en Argentina y se extiende bajo el oeste de Paraguay y el sur de Bolivia. Los ríos son cursos de agua permanente o temporaria que recorren la superficie terrestre siguiendo la pendiente del suelo y desembocan en el mar. Otros ríos, lagos o se pierden en el interior de los continentes. El hombre adopta distintas conductas frente a los ríos. Los aprovecha para el riego, para el consumo, navegación, para energía construye embalses e instala turbinas, por ejemplo la de Salto Grande en el río Uruguay. Dada la variedad de climas y latitudes del país, en Argentina hay ríos muy diferentes. En la zona noreste son caudalosos, largos y navegables. Al norte y oeste son escasos del caudal. En el sur hay ríos de gran caudal cerca de los Andes, pero más pobres a medida que atraviesan la árida Patagonia. En cuanto a los elementos que tiene el río, estos son la naciente, que es el lugar donde se origina el río; cauce, es la zona por donde se desplaza el río; margen u orilla, es la línea de contacto entre el río y la tierra, denominada ribera. El curso, que es el recorrido de un río desde su nacimiento hasta su desembocadura, y se divide en curso superior, es donde se encuentra generalmente en zonas montañosas y se caracteriza por pendientes pronunciadas.
Curso medio se ubica en los terrenos de menor pendiente. Curso inferior se desarrolla en terrenos llanos o de escasa pendiente. Su desplazamiento es lento. Los meandros son curvas o vueltas que forman los ríos durante su recorrido. El arroyo es el curso de agua de poca longitud o caudal. Los afluentes son los ríos secundarios que se vierten sus aguas en un río mayor de caudal principal o colector. La confluencia es el punto de unión de dos o más ríos. La desembocadura es el lugar donde un río vierte sus aguas al mar, a un lago u otro río. Y el canal, vaguada o talweg, con distintas denominaciones, es la parte más profunda del río y se define como el límite político de ambas zonas o estados. We were only 11, but acting like grown-ups like we are in the present. Las cuencas hidrográficas, o también llamada cuenca de drenaje o imbrífera, es un sistema formado por un río principal llamado colector, varios cursos menores denominados afluentes y subafluentes, tierras interiores, terrenos bañados por los cursos de agua y desembocadura en el cual se drena de manera natural las aguas al mar. El límite entre dos cuencas diferentes se denomina línea divisoria de aguas y generalmente coinciden con montañas u otro tipo de elevación del terreno. Las cuencas hidrográficas se dividen en cuencas exorreicas, cuencas endorreicas y cuencas arreicas. Las cuencas exorreicas son aquellas que vierten sus aguas en el mar u océano y pertenecen a dos grupos principales en la Argentina: la vertiente o pendiente del Atlántico, que comprende la mayor parte del país, y esta está formada a su vez por tres sistemas principales. La parte argentina de la Cuenca del Plata, en la parte norte constituida por las cuencas de los ríos Paraná, Uruguay y Río de la Plata. Los ríos de la parte central que vierten sus aguas directamente del Atlántico y en su mayoría desde la zona de Buenos Aires hasta el río Colorado. Y los ríos patagónicos que descienden desde los Andes sin grandes afluentes y más o menos paralelos entre sí, desde el río Colorado hasta el río Grande de Tierra del Fuego. Y la segunda es la vertiente o pendiente del Pacífico, que es muy pequeña, está formada por varias cuencas de ríos que cruzan los Andes hacia Chile. El sistema del río Desaguadero es un sistema que sirve para el avenamiento de los valles de los Andes centrales y otras sierras de San Juan, Mendoza y el noroeste de La Rioja, siendo afluentes de este río el río Jachal, el río San Juan, el río Mendoza, el río Tunuyán, el río Diamante y el río Atuel. Antes de que se construyeran presas y embalses en estos ríos para producir energía hidroeléctrica y como fuente de regadío en esta árida región, el río Desaguadero fluía en un importante sistema lacunar que fue casi totalmente desecado en el siglo XX. El río aportaba agua a la laguna del Bebedero y luego formaba junto al río Atuel los bañados del Atuel. Continuaba más allá de la laguna Urrelauquén, comunicándose a través del río Curueco con el río Colorado, alcanzando sus aguas el mar Argentino. El sistema de la Gran Laguna Salada de Mar Chiquita se ubica en la provincia de Córdoba y recibe las aguas del río Dulce, del río Primero, Osuquía, y del río Segundo, Oxanaes, que sirven de desagüe del noroeste de las sierras de Córdoba. La laguna de Mar Chiquita es de aguas saladas y se comunica de manera subterránea con las aguas atlánticas a más de 900 kilómetros de distancia. El sistema del río Quinto nace en las sierras de San Luis y se pierde en una serie de esteros y pantanos en el sur de la provincia de Córdoba, donde las aguas se comunican de manera subterránea con las fuentes del río Salado. Aunque en periodos húmedos el río Quinto, tras un sinuoso y prolongado recorrido, alcanza superficialmente al río Salado bonaerense, motivo por el cual el río Quinto llega a ser afluente de la Cuenca del Plata. Las cuencas endorreicas o internas son ríos que desembocan en el interior del continente, en otros ríos o lagos. En Argentina hay tres zonas principales:
la cuenca central, que está formada por ríos de cuencas endorreicas o interiores que desagotan en lagunas o tierras pantanosas, o bien desaparecen en la superficie. Esta cuenca está formada por varios sistemas principales: el río Desaguadero, el río de Mar Chiquita y el de Río Quinto. La cuenca de la Pampa corresponde a la región natural de la llanura pampeana y está compuesta por unos 20 ríos de escasa importancia, siendo el más destacado el río Salado del Sur. En esta cuenca hay muchas zonas deprimidas, con pequeñas cuencas endorreicas e incluso varias zonas arraicas. Y por último, la cuenca andina, que está formada por los ríos que nacen en la cordillera, que salvo excepciones se pierden en lagos, lagunas o esteros. Las cuencas arraicas carecen de cursos de aguas en las que es muy difícil determinar la divisoria de agua debido a su lento escurrimiento, o se pierden por infiltración y no tienen desagües. Las más conocidas son las de la zona semiárida de la provincia del Chaco y La Pampa, así como también las mesetas patagónicas del origen basáltico y la Puna en el noroeste. Además, los ríos también pueden clasificarse teniendo en cuenta el régimen hidrológico, es decir, las variaciones que experimenta el nivel del río, y estos pueden ser por régimen pluvial cuando su caudal aumenta en épocas de lluvia, régimen nival cuando su caudal aumenta en época de deshielo y régimen mixto cuando su caudal aumenta en épocas de lluvia y deshielo. El periodo de menor caudal recibe la denominación de estiaje, mientras que el de mayor caudal se denomina creciente. Existen ríos que presentan regímenes regulares y mantienen durante todo el año. La cuenca del Río del Plata abarca una superficie de 3.100.000 km², el 33% del territorio de América del Sur, de los cuales 919.000 kilómetros corresponden a la Argentina. El resto se reparte entre Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Las precipitaciones que caen en su ámbito se reúnen en dos afluentes, los ríos Paraná y Uruguay, que luego vierten sus aguas en el Río de la Plata. El Río de la Plata tiene una red densa de afluentes y tributarios menores, como el río Paraguay, el río Pilcomayo, el río Bermejo, el río Pasaje Juramento o Salado, el río Saladillo, el río Carcarañá, el río Tercero, el río Cuarto, el río Iguazú, el río Salado del Sur, el río Gualeguay, el río Nogoyá, el río Nocoretá, el río Gualeguaychú, entre otros. En cuanto a las represas hidroeléctricas, podemos nombrar a la del complejo hidroeléctrico Yacyretá-Apipé, entre los países de Argentina y Paraguay, el embalse Salto Grande, entre los países de Argentina y Uruguay, y la represa hidroeléctrica de Itaipú, entre los países de Brasil y Paraguay. En cuanto a la navegación y transporte, podemos nombrar a la hidrovía de Paraguay y Paraná. El río Paraná se puede dividirlo en tres partes. El Alto Paraná, que nace en Brasil y tiene una longitud total de 3.940 km². Se adentra en el territorio argentino como frontera entre Misiones y Paraguay con una dirección nordeste-sudeste, hasta su confluencia con el río Paraguay. Luego está el Paraná Medio. Desde su confluencia con el río Paraguay discurre entre una costa alta con barrancos en su margen izquierda hasta el río Diamante en Entre Ríos, y a su derecha hasta el río de la Plata y la otra baja y anegadiza. En este tramo el río Paraná recibe como afluentes, entre otros, por su margen izquierda al río Corrientes, desagüe de los esteros de Liberá, y por su margen derecha al río Salado, que nace en Salta de los numerosos ríos que desaguan los valles de las sierras subandinas y tiene una longitud total de 2.355 kilómetros. El Paraná inferior está ubicado entre Diamante y el río de la Plata. Se divide en varios brazos entre las islas que conforman el delta del Paraná, siendo los más importantes el Paraná Pavón, que al recibir por margen izquierda el río Gualeguay se convierte en el río Ibicuí, el Paraná Guazú y el Paraná de las Palmas, el principal. En este tramo tiene un caudal de aproximadamente 14.500 metros cúbicos por segundo y recibe como afluente el río Carcarañá, nacido de la confluencia de los ríos Tercero y río Cuarto, que sirve de desagüe a la parte sur de las sierras de Córdoba. El río Paraguay nace en Brasil, en el Mato Grosso brasilero, y tiene una longitud total de 2.550 kilómetros y un caudal de 2.940 metros cúbicos por segundo. El río Paraguay
que forma la frontera entre Paraguay y las provincias de Formosa y Chaco, reciben en su margen derecha al río Pilcomayo, que forma la frontera natural entre Formosa y Paraguay, y el río Bermejo, que nace de la confluencia de otros dos ríos en Salta y tiene una longitud total de 1050 kilómetros. El río Uruguay tiene una longitud de 1770 kilómetros, nace en las sierras brasileñas de Santa Catarina, forma la frontera entre Misiones y Río Grande del Sur Brasil, entre Corrientes con Río Grande del Sur y Uruguay, y entre Ríos y Uruguay. El Uruguay, en su curso argentino, recibe a los ríos Aguapeí, Miriñaí, Mojoretá y Gualeguaychú, antes de verter sus aguas en el Río de la Plata. Al norte de la ciudad entrerriana de Concordia, se construyó la represa de Salto Grande que embalsa las aguas del río produciendo electricidad. La cuenca andina está formada por los ríos que nacen en la cordillera, que salvo excepciones se pierden en lagos, lagunas o esteros. El más importante es el río Dulce o Salí, que en su curso alto nace como río Tala, luego se llama río Hondo y al internarse en la provincia de Santiago del Estero, muere con el nombre de río Saladillo, al norte de la provincia de Córdoba. Le siguen en importancia el río Abaucán o Colorado del Norte, que riega las tierras de Catamarca y La Rioja, y el río Bermejo, que desaparece en tierras de San Juan. En esta cuenca andina únicamente dos ríos de importancia llegan al Atlántico, el río Grande de Jujuy y el río Salado del Norte. Con respecto a la cuenca de la Patagonia, esta está formada por una serie de ríos sin grandes afluentes, más o menos paralelos entre sí, que descienden desde los Andes y van a parar al Atlántico, desde el río Colorado hasta el río Grande de Tierra del Fuego. Son ríos alóctonos que no reciben ningún afluente en su curso medio e inferior, y su caudal proviene de sus fuentes. Por la acción dominante de las mareas del Atlántico, no logran formar estuarios en su desembocadura, sino rías. Todos los ríos patagónicos tienen dos periodos de crecida, 2 veces al año. Una en invierno, por efecto de las lluvias, y otra en primavera por el deshielo de las nieves. En otoño es cuando experimentan su periodo de mínimo caudal. Los más importantes son los siguientes. El río Colorado, con una longitud de 1114 kilómetros, nace de la confluencia de los ríos Barrancas y Grande, en las estribaciones de los Andes patagónicos y recibe las aguas del río Curaco, nombre local del último tramo del río Desaguadero, en la zona de la Reserva Natural Pichimahuida. Está embalsado en los diques de los divisaderos y Casa de Piedra y corre un valle encajonado. El río Chubut, con 810 kilómetros de longitud, discurre por la meseta central patagónica, y en su confluencia con el río Chico se ha levantado el dique Florentino Ameguino, que beneficia a las poblaciones situadas a lo largo de su curso, en especial a las ciudades de Gaimán, Trelew y Rawson. El río Chico, actualmente seco, el cual a su vez servía de desagüe a la cuenca endorreica del río Senger, el lago Muster y el lago Cohuelhuapi. El río Negro tiene una longitud de 730 kilómetros. Es el río más importante de la Patagonia y nace en la confluencia del río Neuquén y el río Limay. Este río es de unos 15 kilómetros, en cuyas márgenes se escalonan 3 niveles de terraza. En la parte más ancha, su cauce encierra la isla grande de Choel el Choel. Está embalsado en varias represas, entre las que sobresale el Chocón, y se realizó un canal artificial que lleva parte de sus aguas hasta la bahía de San Antonio. El río Santa Cruz, con una longitud de 385 kilómetros, nace en el lago Argentino, que a su vez conecta con el lago Vietma. Pese a su importante caudal, la velocidad de su curso y sus afloramientos rocosos de su lecho impiden la navegación normal. Otros ríos de esta cuenca son el río Coile y el río Gallegos, que discurren desde los lagos y glaciares del sur de Santa Cruz, glaciares que integran los extensos campos de hielo continental, el río Deseado, un antiguo emisario del lago Buenos Aires, y el río Chico de Santa Cruz. En cuanto al mar argentino, es un mar epicontinental del Océano Atlántico adyacente al extremo sur de Sudamérica. El punto de vista de la geografía física, el mar argentino comprende desde la boca del estuario del Río de la Plata por el norte, sobre el paralelo 35 grados sur, hasta la isla de los Estados del Sur.
y desde la costa argentina hasta la isobata de los 200 metros de profundidad, incluyendo las Islas Malvinas. Su ancho varía entre 210 kilómetros frente a Mar del Plata y 850 en la latitud de las Islas Malvinas. La línea costera se prolonga por 4.725 kilómetros. Al este del mar argentino se extiende la aún más extensa y mucho más profunda cuenca argentina. El mar argentino es un mar litoral y epicontinental, ya que cubre la plataforma continental sudamericana hasta los 200 metros de profundidad. Tiene una extensión de 990.000 kilómetros cuadrados, desde el Río de la Plata hasta las Islas Malvinas inclusive. Esto lo hace uno de los mayores y más ricos bancos de pescas del planeta. En cuanto a la zona económica exclusiva, también denominada mar patrimonial, es una franja marítima que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 200 millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la que se mide la anchura de este.